En el día de hoy vamos a hablar de un tema que, viéndolo bien, no es tocado usualmente en la iglesia. ¿Okay? El concepto de nadie es profeta en su tierra. Y podemos decir, hermanos, que aún nosotros como predicadores, como maestros de la Biblia, como mensajeros de Dios, no le hemos prestado atención a ser un profeta en su tierra que no es querido de nadie. Así es la vida y así hay que vivir. Y eso es lo que demanda este negocio. Vamos a leer primeramente en el libro de Marcos, antes de ver algunos detalles, lo siguiente, especialmente vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando él día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nadie es profeta en su tierra. Hermanos, si los hombres que determinan ir a prepararse para predicar el evangelio, lo primero que hay que enseñarles en la escuela es esto: un negocio en donde es como el elevador. Algunas veces sube del primer piso hasta el último, pero otras veces nada más llega hasta el segundo piso. El resto tiene que caminar. ¿Qué quiere decir esto? Que el predicador ciertamente tiene que confrontar dificultades, problemas. Y aquí Jesús nos enseña a nosotros cómo estas dificultades inciden en el predicador. Porque hoy día, claro, no tenemos profetas, pero en su lugar tenemos predicadores. ¿Okay? Y la palabra predicador o profeta simple y sencillamente significa en la Biblia, tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, el que habla, ¿no?, en favor de Dios, o el que dice las cosas que Dios dice que hay que decir, el que enseña lo que Dios le ha mandado. Entonces, nosotros los predicadores no tenemos alternativa. Si queremos ir al cielo, tenemos que decir lo que es, y no solamente eso, sino cómo es. No podemos cambiar absolutamente nada. Entonces, aquí nosotros aprendemos varias cosas interesantes. Y no solamente para el predicador, sino también para el cristiano, y vamos a decirlo de esta forma, el cristiano común y corriente. Porque cuando una persona se convierte a Dios, ¿quiénes son los principales opositores de esa conversión? Su propia familia. ¿Sí? Aunque usted no lo crea.
Es su propia familia. ¿Qué es lo que le dice? Estás gastando tu vida en algo que no tiene ningún futuro. ¿Será cierto eso? No. También, hermanos, los que trabajan con uno, ¡ay! Y a el otro se convirtió y a la otra se convirtió. Ya no podemos salir en el grupo, en la forma que queríamos, que nos divertíamos antes. Entonces ya lo agarran a uno y lo enmarcan. Non grato. Porque ya no podemos ir a ningún lado. Ya no participamos con ellos en las cosas que ellos participan. ¿Okay? También su propia nación, su propio país, sus propios coterráneos. Ya no quieren saber. Y eso es lo que Jesús nos plantea de inmediato. No hay profetas sin honra, sino primero, dice Jesús, ¿verdad? Primero, dice, en su propia tierra, su propia gente. En el libro de Juan, en el capítulo 1, nosotros encontramos que dice, Jesús vino a los suyos. Y dice, los suyos no le recibieron. ¿Qué? No le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque precisamente al hombre no le gusta que le digan la verdad. Nadie le gusta que le digan la verdad. Cuando le dicen la verdad, es como si le metiera una daga, o un puñal, o un punzón, que le duele. Entonces ya yo no quiero saber más de estas cosas. También, hermanos, dice, sus parientes, dice Jesús, son aquellas personas que es su papá, su mamá, su hermano, su tío, su primo, etcétera, etcétera. Son los que se hacen oposición a lo que usted está haciendo. Y dice Jesús también, en su propia casa. No solamente el problema es de la familia, sino también los que conviven en esa casa donde usted está. Muchas veces usted encuentra que en la casa de un predicador, ¿verdad?, hay uno para una religión, hay otro para otra religión, hay otro que tiene otra creencia, hay otro que tiene otra creencia, pero tratan de convivir. Y eso no va a funcionar. Tarde o temprano es un desastre. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermano? Algunas cosas interesantes. En primer lugar, los hombres se burlan de Cristo, se burlan del Evangelio. ¿Por qué cree que Jesús dice que no se pudo hacer ningún milagro allí en su casa, en su tierra, en su pueblo? No pudieron hacerlo. Primero, fíjese cómo hablaron de Jesús despectivamente. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano fulano, sutano? Es carpintero. Degradando a la persona por lo que hacía, no por lo que era. Pero el hombre siempre busca cómo degradar al hombre. No por lo que es ni por lo que hace, sino que vamos a destruirlo. Mira, ¿qué carpintero? ¿Quién se cree este? Entonces eso los hombres lo formaban como una burla, como un desprecio a Jesús, como un desprecio al Evangelio. Cuando no hay una relación con Dios, surgen estas cosas. La expresión despectiva de las personas para degradarlo, para avergonzarlo, para hacer posible que tal persona no esté allí. Cuando no hay esa relación con Dios, todo el mundo es su amigo.
Vamos a usar, por ejemplo, la figura del presidente de un país, cualquiera que sea. Cuando es presidente, hermanos, ese hombre tiene más protección que cualquiera. Todo el mundo lo rodea y es difícil de llegar a donde él está. Pero una vez que deja de ser presidente, no hay nadie. No hay nadie. Así pasa con el boxeador, el luchador y con todas aquellas personas que en un momento dado, pura aleluya, alabanza, etc. No hay nadie con él. Porque ya se cayó, ya terminó. Eso pasa también con el cristiano. Los que son sus amigos o decían que eran sus amigos, esos se van apartando de usted, lo van alejando. Como dijimos al principio, ya usted no tiene esa comunión con ellos, ya no tiene ese roce ni esa sociabilidad. Entonces lo van apartando a usted y lo van marginando. ¿Hermano? También, cuando no hay la disposición de escuchar a Dios, entonces el hombre se burla de Dios. Se burla de Cristo. Yo no tengo la disposición de escuchar a Dios. Y aunque usted no lo crea, dentro de la iglesia, aunque hay muchos convertidos, hay muchos hermanos y hermanas que no tienen la disposición realmente de escuchar de Dios. Porque si escucharían a Dios, entonces harían las cosas que Dios dice que hay que hacer. Que no nos engañemos, seamos reales. El predicador, hermano, tiene que enfrentar muchas cosas. Tiene que enfrentar la burla de muchos. ¿Ve? En el libro de Lucas, Jesús habla acerca de aquellas personas o de aquel dirigente, aquel líder. Primero uno que fue a pelear, que tenía que pelear, el primero tenía que construir un edificio. Y Jesús le dice, hey, siéntate primero y calcula cuáles son los gastos, cuál es el presupuesto y todo esto. No sea que empiece a construir y luego se te acabe la plata y no puedas construir y vengan las personas y digan, ah, mira, comenzó y no pudo, se acabó, se murió. Obra muerta. Por eso uno tiene que sentarse y meditar cada cosa. O como dice Jesús, ¿quién de vosotros que va a pelear una guerra con 300 personas va a hacerle frente a alguien que viene con 10,000? Eres hombre muerto. Dice Jesús, sé inteligente. Primero, mándale un anuncio de paz y luego que vengan los arreglos. Porque si te pones a pelear, pierdes. De todas maneras vas a perder. Así es que manda el mensaje, pide condiciones de paz, etc. Entonces las personas no están en la disposición de escuchar de Dios. Por otra parte, hermano, el desprecio por parte de los amigos y familiares es verdaderamente duro. Dichoso el predicador cuya familia toda pertenece o ha obedecido el evangelio. Pero el predicador que toda su familia no está con él, es bastante triste, bastante duro. ¿Y por qué pasa eso? Porque no escuchan a Dios. Si el predicador escuchara a Dios, él escucharía lo que dice Dios por medio de Pablo en el libro de Efesios. Padre, cría a tus hijos en el amor y en el temor de Dios. O como dice el proverbio, Padre, cría a tu hijo para que él cuando sea grande sea un hombre recto, de bien y no se aparte de la verdad. Pero nosotros los predicadores, yo me conformo con venir, predicar y ya, yo hice mi trabajo. No me importó con la mujer, ni los hijos, ni con nadie. He pensado en mí
para mí y por mí, más nadie. Eso no funciona. Eso no es ser buen padre. Lastimosamente hoy día hay una gran cantidad de predicadores en esa condición. Se contentan con predicar, y yo diría predicar al aire, porque no hay ningún beneficio, ni para ellos, ni los que están alrededor de ellos. Entonces, primero que todo, hermano, hay que tener a Dios presente en nuestras vidas, sea lo que nosotros hagamos, cualquier cosa, sea ingeniero, secretario, doctor, lo que sea, pintor, barredor, tiene que tener a Dios presente. Bien. Porque Él es el que genera todas estas cosas que nosotros podamos tener hoy día, todos esos beneficios. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros los predicadores. Nuestra propia casa, nuestros propios familiares, nuestros propios amigos en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en cualquier lugar. Tenemos que luchar contra eso. Hay que ser fuerte. Pero Dios tiene la solución de esto. Si Dios me dice a mí que debo de cuidar mi familia, que debo de apoyar mi familia, que debo de amar a mi familia, que debo de educar a mi familia, entonces no podemos ser sordos. De aquí que lo que nosotros podamos sufrir es por nuestra propia cuenta, no por cuenta de Dios. Dios me dice a mí que yo tengo que hacer. Si yo no lo hago, no le presto la atención y sufro las consecuencias, yo no puedo echarle culpa a nadie. Soy yo el problema. ¿Okay? Entonces, cuando los hombres se burlan de Cristo, pagan las consecuencias, tarde o temprano. Si lo vemos, hermanos, dentro del marco político, dentro de esa esfera, podemos, por ejemplo, de Hugo Chávez en Venezuela. Él dijo que ni Dios podía quitarlo. Se murió. Porque se creen fuertes mientras tienen poder. Y este otro dice que ni aunque Cristo haya resucitado, podrá hacer nada. Ya le llega su tiempo. Porque todo el que se burla de Dios, paga. Tarde o temprano. La justicia de Dios no se hace esperar. ¿Eh? También, hermanos, cuando los hombres lo desprecian, hermanos, es triste. ¿Usted cree que Cristo no sufrió, hermano? Cuando aquellos hombres dicen, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos tal, sus hermanas no están con nosotros? Hermano, ¿cómo se siente un ser humano despreciado por otros hermanos de la misma raza? Y lo que es peor, de la misma casa, de la misma familia. ¿Cómo cree usted que se siente? ¿Cómo se siente una persona que va a un restaurante, por ejemplo, y le dice, no, usted no puede sentarse aquí, pues esto está reservado, usted puede sentarse allá? Bueno, es triste. Si usted, por ejemplo, yo puedo decirle, por ejemplo, qué pasó con nosotros hará cerca de más o menos 30 años. Estando en Estados Unidos, que fuimos casi como, ya habíamos ido otras veces, pero esa vez cuando fuimos, los hermanos, los ancianos nos llevaron a un lugar en el sur de Tennessee, ¿no? Cerca de Alabama. ¿Okay? Entonces, allí decía, ¿no? Y ellos preguntaron a los hermanos, porque yo era como una mosca en un vaso de leche.
Y ellos preguntaron a los hermanos, ¿y quién es este? Los hermanos, ni cortos ni presos, sí. Él es mi hermano y está con nosotros. Y los hermanos dicen, vea lo que vea, usted no le haga caso a nada. Usted está con nosotros y punto. En ese tiempo todavía el racismo estaba a flor de piel. Y no era sencillo. Está donde todo el mundo es brillante y pelo rubio y todo. Y usted ahí. Es un poco difícil pasar eso por alto. Pero hay que pasarlo. Gracias a Dios, esa situación ha ido cambiando. No totalmente y no abiertamente tampoco, porque hay muchos lugares que no le dicen nada a usted, pero, a flor de piel está allí. Usted lo percibe con sus miradas y sus expresiones. Es difícil, pero el predicador tiene que pasar por todas estas cosas, porque el predicador, el profeta de Dios, fue llamado también a sufrimiento. Como dice Jesús, todos hermanos, si somos de Cristo, tenemos que padecer como Cristo. El que no padece como Cristo, simple y sencillamente, es simplemente un nombre sobre su cabeza, pero no es un sentimiento en su corazón. Cristo tiene que ser parte de usted. No puede ser simplemente, como dicen algunos, un verbo. Tiene que ser parte de su vida. Si usted hace que Cristo sea parte de su vida, usted va a actuar siempre como Dios dice. Estará en la disposición de hacer cualquier sacrificio para el Señor, por los hermanos, por la iglesia. Pero si no, Cristo no está en mi corazón. Simplemente como dice Ricardo Arjona, es un verbo y simple y fuera, se fue. No. Cristo tiene que ser parte de usted. Usted tiene que sentir. Dice el apóstol Pablo que cuando un miembro se duele, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Todo el cuerpo se duele. ¿Por qué? Porque ese está ligado al resto del cuerpo. Y a veces en la congregación tenemos situaciones difíciles. Y solamente un hermano o una hermana se duele. El resto, adiós, que le vaya bien. Así no se puede. Y hay muchas maneras, hermano, de despreciar a Jesús. Muchas. ¿Okay? Por ejemplo, una de ellas es cuando en su trabajo le preguntan, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo se convierte en experto en yo. Pero nunca dice, yo sirvo a Cristo. ¿A dónde va usted? Yo, y sigue el yo ahí. Pero usted no le dice a las personas que usted es cristiano y que usted se reúne en la iglesia de Cristo, que usted adora al Señor Jesús, ¿no? Y esa es una manera de burlarse, de despreciar a Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, 30 y 34, 36, dice Jesús, el que me niegue delante de los hombres, ¿qué dice? Yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiesa, también yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay muchas maneras en que usted y yo podemos renegar de Dios. Y podemos llegar al punto como llegaron los hebreos cuando salieron de Egipto. Este pan, esta carne, ¿para qué nos trae a pasar trabajo aquí? Y muchas veces nosotros, de medio de las dificultades, también hacemos esas expresiones. ¿Por qué a mí, Señor? Jesús nos dijo, ¿por qué a mí? Jesús dijo, envíame a mí. Él sabía que iba a sufrir, él sabía que iba a morir. Pero nosotros, hermanos, tomamos las cosas por otra dirección. Hermanos, Jesús fue pobre.
Él vivió en la pobreza, ¿no? Y aquí también hay una cuestión donde muchas personas y muchos hermanos también hablan de que son pobres. Hermanos, ¿sabe usted que usted es más rico de lo que su mente puede imaginar? ¿Sabe la riqueza que Dios le ha dado a usted, a su familia, por obedecer el Evangelio? ¿Sabe usted que usted es hijo del dueño del universo? ¿Comprende? ¿Por qué decimos que soy pobre? Muchas personas dicen, ay, él es humilde porque es pobre. Déjeme decirle algo, hermano. La pobreza no es sinónimo de humildad. Porque yo conozco infinidad de pobres que son más soberbios y orgullosos de lo que usted se puede imaginar. Entonces, hermanos, nadie, ningún profeta es sin honra, ¿verdad? En su propia familia, en su propia casa, su propia gente. Nadie honra. ¿Sabe usted que el predicador, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, es la persona que en la iglesia debe de tener una alta estimación por el trabajo que hace, por el sacrificio que hace, por todo lo que lleva a cabo? Sin embargo, es la persona que está allí como que, bueno, le pagamos como un peón cualquiera. No, no debe ser así. El apóstol Pablo dice en Timoteo que nosotros debemos de honrar al que nos sirve. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Por eso el predicador, hermano, está como dice Jesús. Dentro de nuestra tierra, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia. Nos ven simplemente como fulano de tal. Alguien que llena un espacio. Alguien que hace posible que exista algo allí. No, hermano. El predicador, el que sirve, ancianos, diáconos, etc., requiere respeto por los hermanos o de parte de los hermanos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a las ancianas, dice, trátalas como ¿qué? Como madres. Sí. Pero eso no se da en muchos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros los predicadores también hemos hecho esto. Cuando termina el culto a la hermana joven, la abrazamos bien estrellado. Pero cuando viene la que está con el bastoncito, Dios le bendiga. ¿Qué es eso? Simple y sencillamente. Algo que no debe de hacer. Porque esa viejita tiene el mismo derecho que la jovencita. Y probablemente esa viejita ha trabajado más por la iglesia que lo que ha comenzado a hacer la jovencita. ¿Eh? Dice Pablo también. A las jovencitas, dice, trátalas como ¿qué? Como hermanas. ¿Usted abraza a su hermana con mente de malas intenciones? No. Usted la abraza como su hermana. Pero muchos de nosotros nos olvidamos que son nuestras hermanas. Y comienza el CD hasta que se quema, porque va en alta velocidad. No puede. Hermanos. Entonces, podemos ser pobres. Pero eso es importante. La pobreza tampoco es sinónimo de pecado. Escuche bien. Porque muchos pensamos que porque es pobre es pecador. Como hace mucho tiempo aquí en Panamá salió una propaganda donde pasó un blanco corriendo. ¿Qué le pasó? Se está haciendo ejercicio.
¡Qué bien! Pero al poco tiempo pasa un moreno volado. Dice, ¿y qué le pasó? Dice, a lo mejor le robó a alguien. Fíjese la percepción que hay de las personas. El juicio de las cosas que nosotros hacemos. Eso no puede ser posible. Tenemos que juzgar conforme la palabra de Dios. ¿Recuerda a David y a Samuel cuando mandó Dios a buscar un rey? Él fue y buscó un hombre como Charles Atlas, muy lindo, muy ojo, tremendo. Y Dios le dice a Samuel, está equivocado. Tú ves la apariencia, yo veo el corazón. Y nosotros tenemos que aprender de Dios, porque como predicadores no podemos hacer juicios a priori. Tenemos que ver las personas y tratar de ver, y muchas veces tenemos que ponerlos en los zapatos de los hermanos para saber cuáles son sus condiciones, cuáles son las situaciones que ellos tienen. Yo me estoy riendo, pero también me estoy muriendo al mismo tiempo, porque nadie sabe que yo lo tengo. Entonces, hermano, es importante que nosotros veamos cómo podemos hacer las cosas mejor. También, hermano, el pecado de la incredulidad impide que la iglesia pueda crecer. Sí. El pecado de la incredulidad impide que la iglesia crezca. Porque aquí, como dice Jesús, ahí que la gente no creía en él, eran incrédulos. Lo conocían su familia, conocían todo, pero eran incrédulos. Y dice, Jesús no pudo hacer nada allí, salvo que sanar unos que otros, salvo eso. Pero Jesús mismo estaba bien extrañado de la incredulidad de ellos. Y así también pasa en la iglesia, pasa en la congregación, hermano. Nuestra incredulidad impide que nosotros realmente creamos en Dios. Nosotros, hermanos, oramos y le pedimos, Señor, ayúdame a conseguir esto. Cuando terminamos de orar, bueno, vamos a ver si nos vamos por aquí, a ver qué nos sale, o nos vamos por allá, a ver qué nos pasa. A Dios le pedimos una cosa y por el otro lado estamos haciendo nosotros otra. ¿Qué clase de credulidad es esa? No sirve. También, hermanos, la incredulidad endurece el corazón de las personas. Cuando las personas no creen en Dios, hermanos, su corazón se endurece como la piedra, como la madera. No le puede penetrar nada. ¿Cómo es esto posible? Déjeme decirle. Sencillo. Usted está parado en una fila en el banco, ¿no? Y llega alguien y se cuela. Se le pasa adelante. ¿Y qué es lo que usted dice? Esa gente no cree ni en Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad los hace actuar de una manera negativa. Fíjese en nuestro país las condiciones que tiene ahora. ¿Qué? Nuestro país está sumido ahora mismo en la incredulidad. Nadie sabe quién es quién ni por quién. Por la incredulidad. ¿Quién ha generado eso? El mismo hombre. En la iglesia, hermanos, cuando el corazón se endurece, es bastante difícil, hermano, realizar obras. Es bastante difícil planificar para el futuro. Es bastante difícil planificar para nuestros hijos. Es bastante difícil planificar para nuestra familia. Porque estamos endurecidos. Fíjese lo que pasó con Esteban cuando el pueblo de Israel, los judíos, se endurecieron en su corazón. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Le aventaron piedra a Esteban y lo mataron.
No porque no conocían la historia, sino porque lo que dijo Esteban era real, era lo que ellos habían vivido y ellos no soportaron la verdad, endurecieron su corazón y lo mataron. Así hicieron también con Jesús. Así también harán con cualquiera de nosotros. Cuando el corazón está endurecido, hermano, no hay nada que se pueda hacer. No hay nada que pueda ayudarle, excepto un verdadero arrepentimiento y acercamiento a Dios. Finalmente, hermano, cuando la incredulidad llega a la persona, impide realizar la obra de Dios. Cuando se endurece el corazón, lo primero que pasa en su vida, usted deja de orar. Usted no le ora a Dios. Tiene miedo. Miedo en el sentido estricto de orar a Dios. No temor de Dios, sino miedo. ¿Okay? Cuando usted, hermano, tiene su incredulidad, usted no puede realizar la obra de Dios. Usted, hermano, se convierte en un obstáculo. Vamos a hacer esto aquí y allá. No, hermano, porque resulta que hay este problema, hay el otro problema, hay este obstáculo, hay el otro, y siempre hay una escalera, una cerca que saltar. Hermanos, también, cuando hay incredulidad en nuestro corazón, que no es manifiesta, entiéndase bien esto que voy a decir, que no es manifiesta en su corazón, en el corazón, principalmente del hermano, ¿no? No hay esa alegría, ese entusiasmo de que voy a reunirme con los hermanos, voy a cantarle a Dios, voy a ver qué Dios tiene para mí. Sí, fíjese lo que estoy hablando, estoy cortando cosas con gilet de barbero. Nuestra incredulidad muchas veces no es manifiesta, pero las acciones que nosotros hacemos lo manifestamos. Hay una actividad que hacer. Ah, no, yo no puedo ir a hacer. No, yo mejor me quedo aquí y yo mejor hago esto allá y ponemos obstáculos por todos lados. Pero el hombre que cree realmente en Dios, desde que amanece, está pensando en ese encuentro con Dios. Porque dice Jesús que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Y qué bueno es, hermanos, reunirse para alabar al Señor. Es como dice el Salmo 33, 133. Mira cuán hermoso es cuando los hermanos están reunidos. Dice Dios en ese mismo Salmo, que cuando los hermanos están reunidos, dice, allí manda bendición y salvación para todos nosotros. Así es que tengamos cuidado de no ser incrédulos. Hay muchas maneras de negar a Dios, hermanos, aunque usted no lo crea. Y no es cuestión de Ripley. ¿Sí? Hay muchas maneras, hay muchas formas. Fíjese, cuando un hermano o una hermana dice, fulano viene a visitarlo, ay, cuando llega dile que no estoy. Ah, no, vamos a cerrar la puerta y nadie abre y nadie dice nada, todo el mundo está ahí. No hay nadie, vámonos. No, ahí estaba. No quiere tener ese convivio con los hermanos. No quiere tener ese afecto y esas cosas con los hermanos. Hay muchas maneras, hermanos, de negar a Dios. No se crea. Por eso no hay profetas sin honra, sino en su tierra, en su casa y en su parentela. El predicador no está exento de esto. Muchas veces tenemos que sufrir, que llorar. Y no se trata de llorar por nuestros problemas, se trata de llorar por los problemas de los demás. Entonces, hermano, lo primero que debemos de hacer es tratar de que Cristo
viva en mi corazón. Recuerden, cuando uno recién nace, no ve, no escucha, no se mueve, vive cargado. Pero a medida que va creciendo, va viendo, va escuchando y va haciendo muchas cosas. Así es que acerquémonos a Dios con un corazón sincero, para que así Dios nos ayude realmente a ser parte de Él, a formar parte de su vida. ¿Ve? De hecho, la formamos, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro. La naturaleza divina está en nosotros, aunque usted no lo crea. Por otro lado, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. De manera que la iglesia es un lugar celestial. Y Dios allí, todas las bendiciones que el cristiano puede recibir, es allí donde las recibe, en su casa. Como como mencionamos hace poco, qué hermoso es cuando los hermanos están reunidos en armonía. Dice, Dios allí manda bendiciones. ¿Y dónde estamos reunidos en armonía? Cuando estamos reunidos como iglesia. Allí Dios manda todas las bendiciones, hermano. Y Dios le da a cada uno según la necesidad. Ahora no pensemos que, bueno, que el predicador va a recibir un saco de bendición. Y como yo no soy, a mí me va a dar un poquitito. No, hermano, Dios no es así. Dios dice en Santiago que a todos les da por igual. Y en esta hora, Dios también tiene salvación para todos.